wish it didn't have to be so bad, but I play with fire to break the ice, and I play with a nuclear device. Is it something I'll regret? Way too long what I can't get. I wish it didn't have to be so bad. Bien, ya estamos finalizando este Abrir los Ojos del 24 de mayo del 2024 y, como dije al comienzo del programa, se puede escuchar, se puede ver a través de esta emisora FM Gran Rosario 88.9 el próximo lunes en el horario matutino de 8 a 9 de la mañana. Bien, recién con la doctora, con la jurista, con la militante, con la luchadora Barbagelata, María Elena Barbagelata, incuestionablemente se habló sobre un tema que también, de una manera absolutamente deliberada y propia de todos los regímenes totalitarios, porque esto históricamente ya está comprobado. Hay pautas comunes, ¿no? Pautas perversamente comunes, ¿no? Bien, es la negación de los derechos humanos. También de la justicia social, por supuesto del socialismo, pero de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Es una ficción? ¿Es algo que se le ocurrió a alguien en una noche que estaba desvelado? No vamos a hablar de mujeres, porque acá hay que hablar de hombres ahora con el señor Javier Milei. No, son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para disfrutar la vida humana o para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, que tiene todo ser humano por su condición de tal. Y estos derechos están no solamente garantizados, establecidos por, hola, ¿qué tal?, por la Constitución Nacional. Aparece una persona, muchas gracias, hola, por la Constitución Nacional y en las leyes, por supuesto, y en los tratados, normas, convenios, pactos internacionales, que en nuestro sistema, en nuestro, no voy a decir plexo normativo porque es demasiado jurídico, no por ser peyorativa, sino porque, bueno, es de difusión el programa, no estamos en una clase de la facultad ni de derecho, o en un Zoom de derecho, en fin, o en un curso. También están reconocidos a nivel internacional por la República Argentina. De hecho, esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, así como la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se creó, Organización Internacional del Trabajo, reitero, se creó después por el Pacto de las Naciones y demás, después de la Primera Guerra Mundial, al finalizar, es decir, 1914, 1919, entonces ahí surge la Sociedad de las Naciones y la OIT. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando se comienza a elaborar esta declaración de derechos humanos, justamente causa directa de las bestialidades y del genocidio del régimen nazi. Es una causa directa. Campos de concentración, masacres, cámaras de gas, y mucho más. Bien. Justamente esto comenzó a crearse y a discutirse y a debatirse en el año 1940 y se firmó
el 10 de diciembre de 1948, ¿m? En las Naciones Unidas, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y fue en París. ¿M? Intervinieron casi todos los países. Hay un grupo de derechos, que son los derechos base, los derechos, digamos, primeros, los de la primera generación, segunda generación, tercera generación, pero bueno, los derechos básicos humanos reconocidos, como dijimos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en realidad son más de 30, pero los básicos son derechos civiles y políticos, económicos y sociales, para todo ser humano. El derecho contra el racismo, el derecho contra la discriminación de las mujeres, el derecho contra la tortura, el derecho de la niñez, el derecho de los trabajadores y trabajadoras migrantes, el derecho contra las desapariciones forzadas, recordemos la década de la dictadura genocida militar, reivindicada por la actual vicepresidenta Villarruel, Victoria Villarruel, y sus seguidores Barrás, y por supuesto también del señor Javier Milei y seguidores Barrás. Y derechos de las personas con discapacidades. Bien, por supuesto hay toda una evolución que comenzó durante siglos, pero como dije, son derechos que son básicos, son derechos que pertenecen a todo ser humano por su condición de tal y que no pueden ni deben desconocerse, porque eso sería ir contra no solamente compromisos y derechos internacionales, sino contra toda la legislación vigente, todo lo que se ha luchado en pos de todos estos derechos, que todavía en muchos países, inclusive hay países que no han, muchos países, por ejemplo, de Asia, de África, ahora Myanmar es un país, la ex Birmania, que también ha sido muy convulsionada, actualmente está teniendo nuevamente inconvenientes, y lo digo de una manera muy elegante y suave. Tuvieron un régimen militar sanguinario. Viajé en su momento a Myanmar bajo régimen militar, tremendo, terrible, tremendo, y actualmente aparentemente hay inconvenientes, problemas que pueden terminar mal, y esto es lo que se está discutiendo también a nivel internacional, Naciones Unidas, por ejemplo. Bien, de hecho, como dije, hay derechos humanos que son de primera generación. No vamos a dar toda la evolución, por supuesto, porque existen numerosísimos antecedentes, ya, como dije, después de la Primera Guerra Mundial, con la Sociedad de las Naciones, los convenios de Ginebra, sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, producto, reitero, de la Primera Guerra Mundial. Después, en 1948, Segunda Guerra Mundial, ahí sí tenemos, como dije hace unos minutos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está plenamente vigente y, por supuesto, firmada entre los primeros miembros por la República Argentina. La República Argentina. Entonces, en modo alguno, podemos decir, y menos aún, ocupando un sillón presidencial, y ocupando altos cargos en un país, como lo es el tema de Javier Milei,
Villarroel y todos sus seguidores, Barras, Lemoine o Lemoyne o como le quieran denominar, que desconocen y machacan, por supuesto, no solamente en estos actos, sino también en exposiciones, presentaciones en el extranjero, porque viajan muchísimo, ya están preparando otro viaje, sino también y fundamentalmente a través de esos constantes, permanentes posteos en la red social que la tienen como superstar a negocios con Elon Musk desde ya, ¿no? Como lo es ex Twitter, actual X. Posteos de el león que se come al socialismo, por Dios, no degraden a los leones. Bueno, de hecho, insisto en el tema de los derechos humanos porque hay muchas, y desafortunadamente muchas personas que consideran que es un negocio el de los derechos humanos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Los derechos humanos, reitero, porque no es menor, son propios, intrínsecos, íncitos a nuestra condición de seres humanos como tales. Si estamos hablando de reconocidos, como dije, en nuestra Constitución Nacional, en las constituciones de las diferentes provincias, en la norma del artículo 75, inciso 22, con la incorporación de pactos, convenios, como dije, pero lo vuelvo a ratificar, por doctrina, es decir, derechos de autores, de autoras, de legislación, de sentencias, es decir, reiteradas sentencias que conforman la jurisprudencia de jueces, de juezas. Por lo tanto, no es un negocio, no es una ficción, existe y deben ser respetados. Cualquier gobierno que ignore o pretenda ignorar los derechos humanos de nosotros como ciudadanos y ciudadanas es absolutamente inconstitucional y por lo tanto no es un verdadero, auténtico y real Estado de Derecho. Es una ficción de tal. Bien, espero y deseo que reflexionemos sobre este tema porque no es menor y ya comenzaron las persecuciones. No soy apocalíptica, no soy agorera, para nada. Eso es una realidad. Femicidios, feminicidios, lesbicidios y demás. En fin, damos por finalizado este Abrir los Ojos del 24 de mayo del 2024 y nos reencontraremos por esta misma emisora el próximo viernes. Buenas noches.